Jaime Ayala. Veamos ahora el desarrollo de la capacidad, comprende y aplica conocimientos científicos y argumenta científicamente los fenómenos eléctricos. Primera pregunta, ¿qué es la electrodinámica? Es el estudio de las cargas eléctricas en movimiento y sus propiedades. 2. ¿Qué es la corriente eléctrica? Es el flujo de electrones en forma ordenada a través de un conductor eléctrico. 3. ¿Qué es la intensidad de corriente eléctrica? Es aquella magnitud escalar que mide la cantidad de carga que atraviesa por una sección recta en un intervalo de tiempo. 4. ¿Cómo se define la ley de Pouliot? Que la resistencia eléctrica es directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional al área de sección recta del resistor. 5. ¿Qué es un conductor eléctrico? Es aquel material por el cual puede fluir la corriente eléctrica con facilidad. 6. ¿Qué es el ampere? Es la unidad de la intensidad de corriente eléctrica según el sistema internacional. 7. ¿Qué es un generador de corriente eléctrica? Es todo aquel dispositivo que puede generar corriente eléctrica. 8. ¿Qué es la fuerza electromotriz? Es la cantidad de energía por unidad de carga que puede reponer el potencial en un generador. 9. ¿Qué es el volt? Es la unidad de diferencia de potencial o fuerza electromotriz, de acuerdo al sistema internacional. 10. ¿Qué es la resistencia eléctrica? Es la oposición al paso de electrones en un material. 11. ¿Qué es un aislante eléctrico? También llamado dieléctrico. Es aquel material que dificulta el paso de electrones por su interior. 12. ¿Cómo se le conoce a la diferencia de potencial? Se le conoce también como voltaje por generar corriente eléctrica. 13. ¿Cómo se realiza la conexión de generadores? Se debe realizar colocando el ánodo junto con el cátodo, o sea, el positivo con el negativo. 14. ¿Cómo se define la ley de Ohm? Que la diferencia de potencial es directamente proporcional a la intensidad de corriente eléctrica, cuya constante de proporción es la resistencia eléctrica. 15. ¿Qué es el joule? Es la unidad de trabajo o energía según el sistema internacional. 16. ¿Cómo se obtiene la resistencia equivalente en una asociación de resistores en serie? Se obtiene como la suma aritmética de sus valores. 17. ¿Cómo se obtiene la resistencia equivalente de una asociación de resistores en paralelo? Se obtiene como el recíproco de la suma de los recíprocos de cada una de las resistencias parciales. 18. ¿Qué es el watt? Es la unidad de la potencia según el sistema internacional. 19. ¿Qué es un circuito eléctrico? Es un dispositivo formado por una fuente de corriente eléctrica, un alambre conductor y una resistencia eléctrica, por el cual puede fluir la corriente eléctrica. 20. ¿Cómo se define el efecto Joule? Que la cantidad de corriente eléctrica que pasa por un material puede hacer que éste disipe calor y ese calor puede ser calculado matemáticamente. 21. ¿Qué es la potencia eléctrica? Es la cantidad de energía disipada por un conductor o resistor en cada unidad de tiempo. 22. ¿Qué es el coulomb? Es la unidad de la carga eléctrica según el sistema internacional. ¿Cómo se le conoce a la primera ley de Kirchhoff? Se le conoce como la ley de nodos. ¿Cómo se le conoce a la segunda ley de Kirchhoff? Se le conoce como la ley de mallas. 25. ¿Cómo se define la ley de nodos? Se define que la sumatoria de la cantidad de corriente que ingresa a un nodo es igual a la sumatoria de la cantidad de corriente que sale por el nodo. 26. ¿Cómo se define la ley de las mallas?
Se define que la suma de todas las diferencias de potenciales que actúan en una malla es igual a la suma de todas las diferencias de potenciales generadas por la resistencia. 27. ¿Qué es un amperímetro? Es un instrumento que permite la medida de la corriente eléctrica. 28. ¿Qué es un interruptor? Es un dispositivo que permite abrir o cerrar un circuito. 29. ¿Qué es un voltímetro? Es un instrumento para poder medir la diferencia de potencial que existe en un resistor. 30. ¿Qué es un ohmímetro? Mide la resistencia eléctrica en un resistor. 31. ¿Qué es un multitester? Es un dispositivo que actúa como amperímetro y voltímetro a la vez. ¿Qué es la carga eléctrica? Es la propiedad de la materia que determina la diferencia entre la cantidad de protones y electrones en un cuerpo. Muy bien, chicos, sigamos entonces con el desarrollo de capacidades.